El examen es la herramienta de Moodle para generar cuestionarios con diferentes tipos de preguntas. Los pasos mínimos requeridos para generar un examen son 3. 1. Crearlo. 2. Agregar las preguntas y sus categorías. Y 3. Configurar el examen. Este tutorial es el segundo de 3 y está dedicado a explicar el tipo de preguntas que se pueden configurar en Moodle, así como las configuraciones más comunes. ¿Hay algo que debas saber antes? Sí. Aunque las preguntas se pueden crear desde la opción Banco de preguntas del bloque Administración, antes de generar un cuestionario, se recomienda a los usuarios que no están familiarizados con la herramienta sigan los 3 pasos de manera secuencial. Es importante que cuentes con un cuestionario con preguntas y respuestas y, aunque no es común que las preguntas abiertas estén resueltas, se recomienda que en esta ocasión, si lo esté, esto dará a quien califica una orientación de la respuesta que se espera de la pregunta. Recuerda que, antes de pegar los textos en Moodle, es muy importante pasarlos por el bloc de notas para eliminar el código de Word. Ninguna pregunta ni las posibles respuestas deben tener incisos o numeración, dado que Moodle los coloca de manera automática. Esto también ayudará al momento en que las preguntas y respuestas se coloquen de manera aleatoria. Ahora sí, comencemos. Para iniciar, identifica el examen que has generado y da clic en su nombre para ingresar. En el bloque Administración, da clic en la opción Banco de preguntas y, en la nueva ventana que aparece, selecciona la categoría correspondiente al nombre de tu examen. Si lo consideras necesario, puedes generar nuevas categorías. Para ello, ve al menú Administración, ubica la sección Categorías y da clic. En la sección principal aparecerá el nombre de las categorías existentes y en la parte inferior un formulario para generarlas. En la opción Categoría Padre podrás elegir aquella de la que va a derivar la categoría que crearás. Puede ser la correspondiente al curso o la del cuestionario que estás editando. Elige la que sea más conveniente. Después, coloca el nombre y, de ser necesario, una descripción. Finalmente, da clic en el botón Añadir categoría. Puedes añadir a tus cuestionarios las categorías que necesites. Esto te ayudará a orientar los grupos de preguntas por temas. Ya que añadiste todas las categorías, regresa a la sección de preguntas con ayuda del bloque Administración. Ahora, da clic en el botón Crear una nueva pregunta para reconocer los tipos de preguntas que existen. Calculada permite introducir una respuesta numérica de un conjunto de números seleccionados aleatoriamente, con la posibilidad de incluir unidades. Es posible identificarla con distintas respuestas modelo e incluir márgenes de tolerancia si se desea. Ensayo es la opción que se utiliza para generar preguntas abiertas, ya que permite incluir oraciones o párrafos. Se tienen que calificar manualmente, pero es posible colocar algunas orientaciones para los asesores evaluadores. Falso verdadero, como su nombre lo indica, permite elegir entre estas dos opciones ante una afirmación. Numérica permite introducir una respuesta numérica con la posibilidad de incluir unidades. Se puede calificar con distintas respuestas modelo e incluir márgenes de tolerancia si se desea. Opción múltiple es el tipo de preguntas más utilizadas y permite elegir de una lista predefinida una o varias respuestas correctas o parcialmente correctas. Opción múltiple calculada. Las preguntas calculadas de opción múltiple se parecen a las preguntas de opción múltiple en las que se pueden incluir resultados numéricos de fórmula, a partir de valores numéricos que son elegidos aleatoriamente de un conjunto cuando se presente el examen. Relacionar aleatoriamente respuestas cortas. Permite crear una pregunta de manera semejante a la de relacionar columnas, pero esta se crea a partir de un conjunto de preguntas de respuesta corta. Relacionar columnas. Permite integrar en una sola varias preguntas y respuestas. Para cada pregunta, el estudiante deberá elegir la que considera correcta, de una lista de respuestas posibles. Respuesta corta. Permite que el estudiante genere una respuesta con una o varias palabras. Para determinar si acertó, es necesario proporcionar al menos una respuesta correcta para compararla. Respuestas incrustadas. Las preguntas de este tipo, close, también conocidas como preguntas con respuestas anidadas, consisten en un texto que puede integrar en formato Moodle varias preguntas incrustadas de opción múltiple, preguntas con respuestas cortas y numéricas. Simple calculada. Las preguntas calculadas simples
permiten crear preguntas numéricas utilizando comodines que son sustituidos por valores concretos cuando se realiza el examen. Este tipo de preguntas ofrecen las opciones más utilizadas en las preguntas calculadas con una interfaz de creación más sencilla. Descripción. En realidad no es una pregunta, sino un espacio para colocar indicaciones específicas, por ejemplo, para diferenciar una sección de otra dentro del examen. ¿Necesitamos todas estas preguntas? Sí, pero en esta ocasión únicamente vamos a explorar las más utilizadas. Pregunta de ensayo o abierta. Da clic en el botón Agregar. Coloca el nombre de la pregunta. Puedes utilizar el número de pregunta o el tema de la pregunta. En texto de la pregunta, coloca la pregunta que verá el estudiante. Es importante que no tenga numeración, puesto que esta la coloca Moodle de manera automática. Coloca la puntuación por defecto, es decir, el valor de la pregunta o los puntos que obtendrá el estudiante si responde correctamente. En caso de ser necesario, coloca una retroalimentación general. Esta se mostrará al estudiante una vez que haya respondido la pregunta, independientemente del resultado. Incluso, se pueden utilizar para proporcionar información general. En la sección Opciones de respuesta, revisa que el apartado Tamaño de la caja de entrada tenga seleccionada la opción que más te convenga de acuerdo a la extensión de la pregunta. El estándar es 15 líneas, pero puedes elegir hasta 40. También puedes configurar, si deseas, permitir archivos anexos. Normalmente no se permiten, pero en caso de ser necesario, puedes elegir el que más te convenga. El resto de apartados se dejan con la configuración predeterminada que tienen. La sección Plantilla de respuesta te permite introducir textos que serán visibles en la caja de edición de texto de los estudiantes. Se pueden utilizar, por ejemplo, para pedir a los estudiantes elementos específicos como títulos o subtemas que el estudiante deberá tomar en cuenta. En la sección Información del calificador, puedes colocar la información para evaluadores, es decir, aquellos elementos a considerar para tomar por buena una respuesta. Es aquí donde funciona tener las preguntas abiertas respondidas. Una vez llenados todos los campos, da clic en el botón Guardar cambios. Pregunta de falso-verdadero. Para agregar una pregunta de este tipo, da clic en Crear una nueva pregunta, selecciona falso-verdadero y da clic en el botón Agregar. Coloca el nombre de la pregunta, puedes utilizar el número de pregunta o el tema de la pregunta. En texto de la pregunta, coloca la pregunta que verá el estudiante, en este caso una afirmación o enunciado. Es importante que no tenga numeración, dado que ésta la coloca Moodle de manera automática. Coloca la puntuación por defecto, es decir, el valor de la pregunta o los puntos que obtendrá el estudiante si responde correctamente. En caso de ser necesario, coloca una retroalimentación general, la cual se mostrará al estudiante una vez que haya respondido, independientemente de su resultado. Incluso se puede utilizar para proporcionar información general. La sección Respuesta correcta selecciona si la afirmación o el enunciado es falso o verdadero. Puedes colocar una retroalimentación que se mostrará en caso de elegir verdadero y una en caso de elegir falso. Si lo dejas en blanco, no aparecerá nada. Una vez llenados todos los campos, da clic en el botón Guardar cambios. Pregunta de opción múltiple. Para agregar una pregunta de este tipo, da clic en Crear una nueva pregunta, selecciona opción múltiple y da clic en el botón Agregar. Coloca el nombre de la pregunta. Puedes utilizar el número de pregunta o el tema de la pregunta. En texto de la pregunta, coloca la pregunta que verá el estudiante. Es importante que no tenga numeración, dado que ésta la coloca Moodle de manera automática. Coloca la puntuación por defecto, es decir, el valor de la pregunta o los puntos que obtendrá el estudiante si responde correctamente. En caso de ser necesario, coloca una retroalimentación general. Esta se mostrará al estudiante una vez que haya respondido, independientemente del resultado. Incluso se puede utilizar para proporcionar información general. En el apartado Una o varias respuestas, selecciona si se permite solo una respuesta o si se permiten varias respuestas. Es importante contemplar que si se permiten varias respuestas, la suma de los porcentajes de estas debe ser del 100% para la pregunta. Verifica que esté activada la opción Barajar respuestas. Esto permite cambiar de lugar las respuestas agregando automáticamente la numeración. En Numerar opciones, elige el tipo de numeración que tendrán las opciones de respuesta. El más común es el de letras minúsculas, pero puedes elegir cualquier otra.
En la sección Respuestas, coloca la primera en Elección 1, así como su calificación correspondiente. En el caso de ser correcta, será 100%, en caso contrario, se dejará en ninguno, y en caso de ser parcialmente correcta, selecciona el porcentaje que corresponda. También deberás colocar una retroalimentación, es decir, el texto que aparecerá en caso de ser elegida. Realiza los mismos pasos con el resto de elecciones. Por estándar, tienes hasta 5 opciones, pero en caso de tener más de 5, puedes ir agregando de 3 en 3 mediante el botón espacios en blanco para 3 opciones más. En la sección Retroalimentación combinada, puedes agregar una retroalimentación para cualquier respuesta correcta, para cualquier respuesta parcialmente correcta o para cualquier respuesta incorrecta. Estas son independientes de las retroalimentaciones específicas a cada respuesta. Una vez llenados todos los campos, da clic en el botón Guardar cambios. Pregunta de relacionar columnas. Para agregar una pregunta de este tipo, da clic en Crear una nueva pregunta, selecciona Relacionar columnas y da clic en el botón Agregar. Coloca el nombre de la pregunta, puedes utilizar el número de pregunta o el tema de la pregunta. En texto de la pregunta, coloca la instrucción que verá el estudiante. Se sugiere una redacción semejante a esta. Elige de la columna de la derecha la opción que consideres correcta para cada pregunta o planteamiento. Es importante que no tenga numeración, dado que esta la coloca Moodle de manera automática. Coloca la puntuación por defecto, es decir, el valor de la pregunta o los puntos que obtendrá el estudiante si responde correctamente. A diferencia de las otras preguntas, esta pregunta se puede colocar de acuerdo al número de opciones a relacionar. En caso de ser necesario, coloca una retroalimentación general. Esta se mostrará al estudiante una vez que haya respondido, independientemente de su resultado. Incluso se puede utilizar para proporcionar información general. Verifica que esté activada la opción Barajar. Esto permite cambiar de lugar las respuestas agregando automáticamente la numeración. En la sección Respuestas, coloca los pares de pregunta y respuesta de manera ordenada, es decir, en el apartado Pregunta 1 coloca la primera pregunta y en el recuadro de abajo coloca la respuesta correcta. Debemos hacer énfasis en que deben ser parejas conformadas por preguntas y respuestas correctas. Moodle revolverá las respuestas al momento de presentarlas al estudiante. Realiza los mismos pasos con el resto. Puedes agregar más espacios para preguntas dando clic en el botón 3 más conjuntos en blanco. También puedes colocar respuestas sin pregunta. Esto agregará una opción más a elegir, lo que hará la solución más compleja. En la sección Retroalimentación combinada puedes agregar una retroalimentación para cualquier respuesta correcta, para cualquier respuesta parcialmente correcta o para cualquier respuesta incorrecta. Estas son independientes de las retroalimentaciones específicas a cada respuesta. Una vez llenados todos los campos necesarios, da clic en el botón Guardar cambios. Pregunta de respuesta corta. Para agregar una pregunta de respuesta corta, da clic en Crear una nueva pregunta. Selecciona Respuesta corta y da clic en el botón Agregar. Coloca el nombre de la pregunta, puedes utilizar el número de pregunta o el tema de la pregunta. En texto de la pregunta, coloca la pregunta que verá el estudiante. Es importante que no tenga numeración, dado que ésta la coloca Moodle de manera automática. Coloca la puntuación por defecto, es decir, el valor de la pregunta o los puntos que obtendrá el estudiante si responde correctamente. En caso de ser necesario, coloca una retroalimentación general. Esta se mostrará al estudiante una vez que haya respondido, independientemente de su resultado. Incluso, se puede utilizar para proporcionar información general. En apartado Diferenciar entre mayúsculas y minúsculas, selecciona si importa o no que deban coincidir, lo cual daría flexibilidad a las respuestas o en caso contrario, elige si deben coincidir, lo cual implicaría que la respuesta debe escribirse tal cual se capture en la sección. En respuestas, coloca al menos una respuesta posible con su calificación y retroalimentación. Este tipo de preguntas con una respuesta correcta al 100% suele ser suficiente, pero también es posible colocar respuestas parcialmente correctas. Una vez llenados todos los campos necesarios, da clic en el botón Guardar cambios. Estas son las preguntas más utilizadas por su flexibilidad al momento de configurarse. Además, dan posibilidad a diferentes tipos de retroalimentaciones de acuerdo a las necesidades.
En resumen, para añadir preguntas al cuestionario es necesario ingresar a la actividad de examen a la que deseamos agregar preguntas, dar clic en la opción Banco de preguntas del bloque Administración y seleccionar la categoría correspondiente a tu examen. Posteriormente, debes dar clic en el botón Crear nueva pregunta, seleccionar el tipo de pregunta que se acople a tus necesidades y dar clic en Agregar. En todos los casos deberás agregar el título. Para esto deberás utilizar la numeración, el texto de la pregunta sin numeración, la puntuación de la pregunta y la retroalimentación general en caso de tenerla. Después, configura los elementos específicos a cada tipo de pregunta y coloca las respuestas correctas, así como la retroalimentación para cada pregunta. Marca la respuesta correcta con 100% y las parcialmente correctas con un porcentaje menor. En caso de ser necesario, configura la retroalimentación combinada para cualquier respuesta correcta, cualquier respuesta parcialmente correcta o cualquier respuesta incorrecta. Una vez lista la configuración, deberás dar clic en el botón Guardar. Ya que has agregado las preguntas, podrás realizar varias acciones con ellas. Por ejemplo, podrías seleccionar una, varias o todas y moverlas a otra categoría. También podrías editarlas con el icono Editar, representado por un engrane. Puedes hacer una copia con el icono de las dos hojas. Esto es especialmente útil cuando tienes preguntas semejantes, pero cambias solo una palabra. Puedes tener una vista previa de la pregunta con el icono de la lupa e incluso puedes eliminarla con el icono de la X. Otra acción que puedes realizar es exportar las preguntas. Esto es útil porque puedes llevarte las preguntas en formato Moodle XML y después importarlas en otro cuestionario. Una vez listas tus preguntas, puedes pasar al tercer paso, que es agregar las preguntas al examen. Para ello, revisa el siguiente tutorial. Esto fue una producción del Espacio de Formación Multimodal EWAEM.